Muy buenas a todos, aquí otra vez en Skyrim con mods, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una vez más mods totalmente alucinantes que necesitas para tu 2023. Mods que te van a cambiar la introducción de Skyrim, mods que te van a cambiar las relaciones con los personajes y mods que te van a cambiar todo tipo de mecánicas y animaciones para que tengas un Skyrim mucho más fresco y renovado. Imagínate un nuevo enfoque, al mismo tiempo familiar, del concepto de Alternative Start. En lugar de simplemente borrar y saltar la introducción, Alternative Perspective dio un paso más allá y reescribió por completo este apartado. Este mod no solo preserva la integridad de las misiones principales, sino que también te ofrece los beneficios de un mod de comienzo alternativo para sumergirte rápidamente en una nueva partida de manera eficiente y confiable. Lo que distingue a Alternative Perspective es su increíble capacidad de expansión, permitiendo que otros autores creen escenarios de comienzo alternativo completamente nuevos, sin tener que lidiar con las frustrantes experiencias asociadas a la introducción original del juego. Pero eso no es todo, este mod tiene un beneficio especial. Hasta que decidamos iniciar la misión principal, Helgen se convierte en una ciudad completamente funcional. Podremos presenciar su reconstrucción desde cero, con su propia posada, sus tiendas. Podemos conocer a los habitantes de Helgen antes de que todo se convierta en polvo por culpa de Alduin. Así, la destrucción de Helgen adquiere un significado realmente memorable, más que un simple efecto secundario de la aparición de Alduin. Al comenzar una partida nos encontraremos en una celda aislada que simula una de las habitaciones de la posada de Helgen, llamada The Resting Pilgrim. Allí podremos personalizar y crear nuestro personaje a nuestro gusto. Tendremos acceso a varios objetos que nos ayudarán a configurar el tipo de experiencia de juego que deseamos para que nuestro personaje recién creado salga ya al mundo con un poco de armadura o las armas o hechizos que elijamos. Una vez listo, tendremos un encuentro especial con un pequeño dragón que se encuentra posado en una linterna en esa misma habitación. Él nos podrá ofrecer diversas opciones para iniciar nuestra aventura. Podemos elegir la que más nos interese y abrir la puerta que está junto a él. Nos adentraremos en una nueva aventura. Eso sí, está un poco bugueado. Yo no he conseguido que me funcione este menú y tengo todos los mods. Hay que tener mucho cuidado con los plugins. Yo todavía, lo siento mucho, no he encontrado la forma en la que me funcione este menú. Pero bien, ¿qué pasa si queremos disfrutar de este menú y no nos funciona? Tenemos otro inicio, que es el inicio original. Si no hemos elegido ninguna opción, simplemente tenemos que abrir la puerta de la habitación y pasar a través de ella. Ahí empezará la intro original. Para iniciar el comienzo principal de este mod, deberemos dirigirnos a la posada de Helgen, en la que estamos ya ahí dentro, y hablar con el posadero. Allí encontraremos el diálogo habitual de toda la vida, pero esta vez tendrá una opción adicional que permitirá alquilar una habitación por un módico precio. Sin embargo, lo que parece un simple descanso en una cama se convertirá en algo realmente especial la próxima vez que nos acostemos en la posada de Helgen. Helgen en sí ha sido completamente reconstruida para brindarnos una experiencia más rica. Nuevos caminos han sido trazados, nuevos personajes ocupan las casas que antes estaban abandonadas. La ciudad se siente ahora más pulida, completa y llena de vida. Gracias a Alternative Perspective, Helgen ya no es solo un lugar al azar, sino una auténtica ciudad viva, al menos hasta que Alduin decida cambiar eso. Imagínate una nueva experiencia con el Skooma, esa sustancia tan conocida en el mundo de Skyrim. Este mod transforma por completo el Skooma en una auténtica sustancia recreativa con 69 posibles escenarios y miles de variaciones diferentes. Es divertido, pero al mismo tiempo te sumerge de forma inmersiva en el juego. Cada vez que consumas Skooma, prepárate para un viaje salvaje. Estos viajes duran 60 segundos y ocurren principalmente en tu mente, pero ten en cuenta que pueden tener consecuencias en la vida real, por lo tanto debes consumir con precaución. Durante estos viajes experimentarás una amplia variedad de efectos salvajes mientras estás bajo la influencia de esta droga. Es como si estuvieras volando o completamente inmerso en una experiencia alucinante y fascinante. Aquí está la parte interesante. Hay un total de 69 viajes diferentes y se seleccionan al azar cada vez que consumimos Skooma. Además, cada viaje tiene miles de variaciones, lo que significa que rara vez experimentaremos exactamente el mismo viaje. Cada vez que tomemos Skooma, nos esperarán una docena o más de efectos visuales distintos y sonidos hipnóticos que se combinan de una manera aleatoria. Algunos de estos viajes son realmente únicos y pueden abrir la mente a nuevas perspectivas o eventos aleatorios sorprendentes. Es una oportunidad para ver el mundo desde una completa y diferente perspectiva, sumergiéndonos en una situación emocionante y desconocida. El mod
también introduce mecánicas de adicción y abstinencia bastante simples. Cada vez que consumimos escuma, tenemos un 25% de probabilidad de volvernos adictos. Sin embargo, no nos tenemos que preocupar, porque la adicción puede ser curada permanentemente esperando a que los efectos desaparezcan o continuando consumiendo escuma regularmente. La adicción reduce nuestros atributos tanto de salud, resistencia y magia en 30 puntos, no es broma. Pero podemos contrarrestar estos efectos consumiendo nuevamente escuma o esperando a que los efectos de la adicción se desvanezcan por sí solos. Ahora, te estarás preguntando, si la adicción es severa y dura tanto tiempo, ¿por qué alguien querría tomar escuma? Bueno, es porque la escuma es una droga recreativa. La idea es que te diviertas mientras estás bajo esta influencia. El mod ha sido diseñado de tal manera que nunca sabrás qué te espera después de tomar escuma. Aprovechando que es la mitad del vídeo, me gustaría recordaros que una suscripción, un like, un comentario apoya muchísimo al canal. Y si no estáis suscritos, por favor, dadle al botón de suscribir, es un gran apoyo para el canal. Dicho esto, os dejo con la otra mitad del vídeo. En el vasto y fascinante mundo de Skyrim, los dioses y su influencia solían pasar desapercibidos, relegados a misiones específicas y con un impacto limitado en el mundo y sus seguidores. Para aquellos jugadores que anhelaban interpretar a un paladín o un devoto sacerdote, a menudo debían confiar en su propia imaginación para dar vida a sus personajes. Las capillas y los templos ofrecían pequeños beneficios temporales y servicios básicos, como la curación de enfermedades. Incluso el mismísimo Arcai te bendecía aunque fueras un necromante, lo que socavaba la inmersión y la coherencia de la experiencia religiosa del juego. Sin embargo, todo eso ha cambiado gracias a la llegada de God and Worship. Con esta innovadora modificación, los divinos y los daedras tendrán una presencia mucho más destacada en Skyrim, y adorarlos fervientemente ahora te trae consigo recompensas reales y palpables para los jugadores. Cada uno de los divinos y los daedras tiene una personalidad única, y el jugador puede ganarse o perder el favor de estos poderosos seres divinos de diversas formas. Tus acciones como rezar en los altares, completar misiones específicas, robar o incluso cometer asesinatos influirán en la simpatía que los 9 divinos y los 16 daedras sienten hacia ti, ya sea de una forma positiva o negativa. A medida que aumentes tu afinidad con un dios en particular, serás bendecido con nuevas habilidades, poderes y hasta guardianes etéreos. Estas bendiciones divinas otorgan al jugador una ventaja significativa en el juego y en las batallas que enfrentaremos por todo Skyrim. Además, cuando tu afinidad con un dios alcance niveles excepcionales, se nos encomendará una sagrada peregrinación y podremos establecer nuestro propio templo, reuniendo a acólitos devotos que nos seguirán como seguidores. En pocas palabras, God of War es una profunda revisión de la experiencia religiosa en Skyrim que antes se mantenía en un segundo plano, esperando ser descubierta y explorada por los jugadores. Ahora puedes ofrecer obsequios en los altares de los templos para obtener las bendiciones divinas, explorar los bosques en busca de sitios sagrados ocultos y unirte a los templos ya establecidos en Skyrim como acólito novicio. El siguiente mod que tenemos se llama Dynamic Female Wall Lighting. Es un mod muy impresionante que agrega 3 nuevas animaciones de apoyarse en la pared para personajes femeninos en Skyrim. Ahora tus personajes femeninos, ya sean NPCs o tu propio personaje jugable, pueden realizar estas elegantes animaciones mientras descansan cerca de paredes o estructuras. Una de las características destacadas de este mod es su enfoque en la vestimenta de los personajes. Dependiendo de la ropa que estén usando, o incluso si están sin ropa, las animaciones se activarán de manera adecuada y realista. Esto significa que tus personajes femeninos lucirán aún más auténticos y naturales mientras están en reposo, brindando una mayor inmersión en el juego. Es importante tener en cuenta que por defecto los marcadores de reposo de los NPCs no están disponibles para los jugadores en Skyrim Vanilla. Sin embargo, este mod ofrece una solución para eso. Para disfrutar plenamente de estas animaciones como jugador, necesitaremos instalar el mod adicional llamado Dovahkiin Can Live, que te permitirá acceder a los marcadores de reposo de los NPCs y aprovechar al máximo estas nuevas animaciones. En general, Dynamic Female Wall Lighting es una adición fantástica a nuestra experiencia de juego en Skyrim. No solo añade variedad y realismo a los personajes femeninos, sino que también demuestra la creatividad y dedicación de los modders de la comunidad. Si quieres dar un toque único y dinámico a tus personajes femeninos en Skyrim, este mod es definitivamente una opción que debes considerar. Y terminamos con el mod More to Say. Es un mod imprescindible para cualquier jugador de Skyrim que desee agregar más profundidad y vida a su experiencia de juego. Con este mod instalado, los NPCs cobran vida con diálogos adicionales y completamente narrados utilizando los archivos de sonido existentes en Skyrim Special Edition.
Una de las características más destacadas del mod es la variedad de diálogos que se agregan a los NPCs de diferentes ciudades y asentamientos como puede ser Carrera Blanca, Caucegos Corso. Estos diálogos no solo se limitan a saludos genéricos, sino que también incluyen conversaciones sobre la ciudad, el entorno, las divinidades y otros temas interesantes. El mod también ofrece interacciones específicas con los seguidores, quienes ahora tienen diálogos relacionados con misiones y pueden ofrecerte consejos sobre habilidades en las que son expertos. Además, puedes interactuar con los seguidores caninos, elogiándolos o regalándoles golosinas, lo que agrega un toque encantador y realista a tu relación con ellos. Mortusei también añade pequeñas misiones adicionales de personajes conocidos, como Lucan, Hulda, Belethor y otros, lo que amplía aún más las posibilidades de juego y te ofrece más oportunidades de exploración y aventura. Otra característica interesante es la inclusión de diálogos juntos como pruebas de habilidad, lo que te reta a descubrirlos y superarlos para desbloquear nuevas opciones de diálogo y recompensas. En general, Mortusei es un mod que enriquece enormemente la experiencia de juego en Skyrim, con diálogos adicionales, misiones extra, interacciones más profundas y un sentido de inversión mejorado. Este mod agrega capas adicionales de detalle y contenido al juego. Si eres un fanático de Skyrim que busca una experiencia más rica y completa, este mod es una adición imprescindible para ti. Ha sido un placer hacer la review de estos mods, espero os haya gustado, como ya sabéis, un like, compartir, una suscripción, se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.